Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Y ahora llega el turno de los Memphis Grizzlies, un equipo que tuvo un año muy de capa caída, dado que los Grizzlies llevaban 2 años muy competitivos en playoffs, dando guerra, y de repente se acumularon las lesiones y los problemas legales y de autoridad, ¿no?, de Ja Morant. Y bueno, los Grizzlies tuvieron un año catastrófico que se culminó con mala suerte en la lotería y caer 2 puestos en vez de escalar o quedarse donde estaban. Pese a esto, Memphis tuvo también sus cosas positivas este año. En primer lugar, tiene un pick de lotería, que siempre es útil. Y en segundo lugar, consiguieron, para empezar, sacar muchísimo jugo de Vince Williams, un jugador que tenía buena pinta como jugador drafteado en la segunda ronda del año pasado, pero un jugador que no teníamos claro lo que iba a poder llegar a ser. Y especialmente le dieron minutos a G.J. Jackson, su pick de segunda ronda del año pasado, un jugador con muchísimo talento, y acabó formando parte del segundo quinteto ideal de novatos y demostrando que es un jugador con mucho talento. O sea, no todo es catastrófico en Memphis, pero es un equipo caro y que está intentando pues rebotear, ¿no?, y volver a ser uno de los equipos top de una conferencia oeste que cada día es más dura. Y nada, aquí vamos a hablar de la situación del equipo, de cómo actuaría yo esta agencia libre y de, bueno, las diferentes opciones que creo que tienen. Y vamos a empezar, por supuesto, like, suscribiros y todas esas cosas que me ayudan un montón. Vamos a hablar de las finanzas de los Memphis Grizzlies. Los Grizzlies están, como veis, $7 millones por encima del impuesto de lujo en este momento. Ahí estoy teniendo en cuenta el salario que cobraría su pick 9 del draft de $5,8 millones y la actualidad del equipo con, bueno, algo de salario muerto que tienen. Lo cual quiere decir que, aun si no hicieran nada, son un equipo caro. Y eso hace que sea muy probable que los Grizzlies vayan a tener que liberar salario. Tienen un propietario con mucho dinero, es cierto, pero a menos que de verdad sean súper optimistas con su capacidad de ser un equipo de élite absoluta de cara a la próxima temporada, no estoy nada convencido de que se vaya a mantener aquí. Y si se mantiene aquí será por poco, pero sin llegar al primer tax apron. Porque recordemos que entre el impuesto de lujo y el tax apron hay pues unos $7 millones de diferencia. De hecho, ahora, en este momento está muy cerca del primer tax apron, ¿no? En lo que respecta a las mid-levels, en función de dónde estén, si liberan salario, podrían tener hasta $12,8 millones disponibles. Podrían tener disponible a mid-level de $5,2 millones por equipos por debajo del primer tax apron si liberan algo de salario, o no tener nada. Y también tienen excepciones de intercambio, una de $12,6 millones y otra de $7,5 millones. Es bastante probable que no puedan utilizarlas. En lo que respecta al draft, tienen la elección 9 de este año y luego tienen el pick 39 y el 57. Y en agentes libres, nada. Está Lamar Stevens, que llegó como parte del intercambio de Xavier Tillman a los Boston Celtics. Y tienen a Jordan Goodwin, que finaliza contrato dual. Un jugador que me gustó su primera temporada en Washington, pero este año no ha conseguido tener un impacto en Phoenix ni en Memphis. Aún así, bueno, pues sigue siendo un jugador con capacidad defensiva interesante. Pero bueno, casi no tienen agentes libres y por eso es un equipo tan caro, porque su plantilla prácticamente vuelve entera. Y es que vamos a ver ahora la plantilla actual de los Memphis Grizzlies y las fortalezas y debilidades de este equipo. Y como veis, es un equipo cuya principal fortaleza para mí es su juventud y su top 3. Su top 3 es Ja Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr., con Marcus Smart y alguna otra cosa, y luego el potencial de G.J. Jackson. Pero si Morant vuelve bien, Bane tuvo un año de desarrollo muy interesante esta temporada pasada, pese a que se perdió muchos partidos por lesión. Jaren Jackson hace 2 años fue el jugador defensivo del año. Y Memphis tiene mucho talento y potencial, de verdad que lo tienen. Y a nivel de debilidades, es un mal equipo a nivel de tiro. Bane es un grandísimo triplista, tiene algún jugador más, pero en general es un equipo que necesita tiro. Un muy mal equipo a nivel de rebotes, sobre todo si tiene a Jaren Jackson Jr. como pivot, porque como todos sabemos es un reboteador muy pobre, pese a que tenga otras virtudes, ¿no? Y un equipo, en mi opinión, flojo en las alas, a nivel de aleros, a la pivots. La evolución de G.J. Jackson puede ser muy interesante, pero han probado suerte con Jake LaRavia, con David Roddy, que ya han movido, con Ziaire Williams, y nada ha funcionado de momento para Memphis, pese a que el resto de posiciones estén bastante bien cubiertos. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, para la próxima temporada tienen a, si está sano y no anda por ahí con pistolitas, Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Luke Kennard, que tiene una opción del equipo de $14,7 millones, Brandon Clark, John Conchar, Ziaire Williams, Santi Aldama, que puede firmar una extensión de contrato de novato, igual que Ziaire Williams, de hecho, Derrick Rose, Jake LaRavia, Yuta Watanabe, que tiene una opción del jugador. Ahora hablaremos de él, pero Yuta quiere volverse a Japón, parece. Tiene pinta de que va a dejar la NBA. Vince Williams, que fue una
joya para los Memphis Grizzlies, estaba en contrato dual y se ganó un contrato regular el año pasado y es muy barato por los próximos años. G.J. Jackson, su pick de segunda ronda del año pasado, y luego dos jugadores en contrato dual en Scottie Pippen Jr. y Trey Jamieson, que no sé si lo recordáis, pero es un jugador que es más fácil saltarlo que rodearlo, y eso que mide 2,8 metros o algo así, un armario empotrado, mucho físico, capacidad de rebote, pero habrá que ver si sabe jugar al baloncesto lo suficiente, básicamente. Pero bueno, tal vez sea un jugador interesante en contrato dual y está atado por un año más. Y en lo que respecta a las principales necesidades de este equipo, necesitan tiro, como decía antes, y necesitan un pivot titular como el Comer. Jaren Jackson Jr. es un ala pivot, es evidente. Es un jugador con capacidad de tiro, con muchísima capacidad de taponar balones y sobre todo en ayudas defensivas, pero es un mal reboteador y no es tan bueno anclando una defensa. Necesita al lado a un Steven Adams, necesita al lado un jugador grande, fuerte, que rebotee y que le ayude en esa posición, y eso es lo que necesitan como prioridad total y absoluta los Memphis Grizzlies en esta agencia libre o en este draft, un pivot titular. Y necesitan limpiar sus finanzas porque es cierto, es cierto que es un equipo caro para algunos de los jugadores que tienen contrato y para tener carencias evidentes como la posición de pivot y tiro. Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tiene que tomar este equipo, porque sí que hay casos como el de Luke Kennard donde es bastante posible que tengan que prescindir de un jugador que les da tiro y que les ayuda por una cuestión económica, ¿no? Pero vamos a empezar por los contratos duales. Como decía, bueno, Scottie Pippen y Trey Jamieson están atados, así que no hablamos de ellos, pero Jordan Goodwin, es un jugador que me gustaba. No tengo nada claro si tuvo un año bueno en Washington y ahora un año malo y cuál es la realidad de él como jugador, pero en contrato dual por un año más puede ser interesante que se lo queden. También es cierto que si acaban quedándose con su pick 57 del draft, a lo mejor seleccionas a alguien ahí al que le quieres ofrecer un contrato dual. Si tienes que prescindir de Goodwill, prescindes de él, no pasa nada. Luego está el caso de Yuta Watanabe, que como decía antes, hace ya un mes y algo anunció en su Instagram que se volvía a Japón. Parece todo un poco definitivo, así que asumo que en ese caso renunciará a su opción del jugador de 2,6 millones de dólares y se irá para Japón. A mí me sorprende un poco a nivel económico, pero parece que mentalmente tiene ganas de volver a casa. Me parece respetable y en cierto modo le hace un favor a los Grizzlies porque es ahorro y al final es algo que necesitan desesperadamente. Luego está el caso de Lamar Stevens, que es el otro agente libre que tienen aparte de Jordan Goodwin. Necesitan espacio en la plantilla. Lamar Stevens no les aporta tiro, aunque es un jugador fuerte en el ala, de corte defensivo. En Memphis ha gustado. Yo lo dejaría ir, necesitas otras prioridades, no creo que Stevens vaya a mover la balanza para ningún lado, pero bueno, si al final tiene un espacio libre en la plantilla y quieren recuperarlo, adelante. Y luego está la decisión difícil, que es la de Luke Kennard. Como decía antes, Luke Kennard tiene un contrato de 14,7 millones de dólares. Los Grizzlies podrían plantearse mantenerlo, podrían plantearse intentar intercambiarlo. En el fondo, creo que lo mejor para este equipo es dejarlo ir. Rechazar su opción y ahorrarse este dinero. Y Kennard es un muy buen jugador a nivel de tiro. También es cierto que es un jugador que a lo largo de toda su carrera, si pierdes muchos partidos, no me fío de su salud y prefiero liberar este salario y bueno, con un par de cosas que mencionaré después, que tenga un poquillo de flexibilidad para intentar balancear un poco la plantilla de otra manera. Y sí, por mi parte, soy partidario de dejar ir a Luke Kennard. Y luego vamos a hablar de extensiones de contrato porque hay varias que podían firmar. Una es la de Marcus Smart. Smart podría firmar una extensión este verano, pero tiene 2 años más de contrato, no tiene opción en el segundo año ni nada, no deberían meterse aquí. Al final intercambiaron por él hace un año con la intención de ver cómo encaja con el equipo y si eleva el nivel defensivo del equipo y sobre todo a nivel de liderazgo, porque los Grizzlies ya son una muy buena defensa. Pueden esperar un año más y luego ya se verá. Aparte de que a mí personalmente me preocupa mucho el declive físico de Marcus Smart a lo largo de los años, porque es un jugador que, bueno, todos lo hemos visto a lo largo de su carrera en Boston, ¿no? Muchas caídas, mucho tirarse al suelo para pelear balones y esas cosas también machacan el cuerpo, así que vamos a esperar para esa extensión de contrato y ver cómo rinde este año, si de verdad están sanos y podemos ver cómo encaja. Al final, si lo extendieran no podrían intercambiarlo este año y es atarse demasiado pronto a un equipo que ya es caro. Luego está el caso de Ziaire Williams, ni de broma lo extiendes. Pick de lotería de los Memphis Grizzlies en su momento, una apuesta en talento puro, porque es verdad que tenía el tamaño y el potencial de llegar a ser muy bueno. No es que sea un jugador que esté acabado, tiene 22 añitos, pero en 3 años no ha demostrado nada. Su mejor año fue el primero. Este año, en su tercera temporada en la NBA, ha promediado 20 minutos de juego, 8 puntos, 3,5 rebotes, 1,5 asistencias, solo un 31% de 3 y un 40% en tiros de campo. Ziaire Williams no es bueno en este momento y lo puede mantener un año más. También se podrían plantear intentar mover su salario, sinceramente, pero desde luego no lo deben extender. Al que sí que se pueden plantear extender es a Santi Aldama, porque ha aportado mucho más. Ha sido un jugador interesante para ellos en esa posición que les da un poco de versatilidad, además entre la pivot y a veces pivot, aunque juegue poco en esa posición. Les da tamaño, les da capacidad de tiro con un jugador versátil.
El problema es que, como decía antes, los Grizzlies son un equipo que tiene una plantilla ya muy cara. Si extienden a Santi Aldama será porque el contrato les salga muy bien. Creo que hay un límite a lo que le van a ofrecer y si no, siempre pueden esperar a agencia libre restringida. Pero eso, Aldama este año les ha aportado 26 minutos de juego, algo más de 10 puntos, casi 6 rebotes, 2,3 asistencias por partido, 5 triples intentados, un 44% de acierto en tiros de campo y un 35% en triples. Y creo que Aldama... Los Grizzlies tal vez le puedan ofrecer algo así como 3 años, 33 millones, 11 millones por año. Es un poco el techo del salario que yo le ofrecería si fuera a los Memphis Grizzlies. Creo que si tiene un buen año, Aldama puede llegar a agencia libre de 2025 y aspirar a una mid-level, que sería bastante más dinero, pero al final Memphis tampoco se puede arriesgar a atarse en este momento por lo que creo que son. Yo marcaría a línea ahí y probablemente no llegue a un acuerdo. No pasa nada. No siempre es necesario llegar a un acuerdo tampoco. Y hay otro jugador que puede firmar una extensión que no se estaba contemplando en general y creo que deberían planteárselo muy seriamente y es Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson está en su segundo año o ha finalizado su segundo año de contrato, de esa extensión que firmó de contrato de novato. Le quedan 2 años más por delante, es cierto, no es urgente extenderlo. Al mismo tiempo, creo que deben plantearse en ponerlo sobre la mesa. Hay gente que está un poco decepcionada con él este año. Yo creo que Jaren Jackson es un jugador que es un complemento de lujo como ancla defensiva si tiene al lado un pivot grande, un jugador con capacidad de tirar de 3, que este año ha tirado mal, pero es que al final nadie le estaba pasando el balón para darle oportunidades de tirar tiros abiertos. Y es un jugador con mucho talento que con 24 años esta temporada promedió 32 minutos de juego, más de 22 puntos, 5,5 rebotes, 1,6 tapones, 5,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 32% en triples. Y estoy seguro de que la próxima temporada, si están sanos, va a poner números mucho mejores. La extensión de Jaren Jackson Jr. podría llegar a ser, teniendo en cuenta que lo máximo que puede aumentar su salario es un 40% con respecto a su próximo año de contrato, que será el último, no 2024-2025, sino 2025-2026, conste. Sería un salario... Bueno, su último año de contrato, si no recuerdo mal, es como unos 25 millones de dólares. La extensión máxima que le podrían ofrecer eran 3 años y unos 104 millones de dólares en total. Acabaría cobrando unos 38 millones de dólares dentro de 5 años a partir de ahora. Está muy bien, de verdad, está muy bien. Daos cuenta de que se ha firmado o está finalizándose ese nuevo acuerdo televisivo. El salario va a subir un 10% por año a partir de la próxima temporada, seguro. Los menos de 40 millones de dólares por Jaren Jackson Jr. dentro de 5 años van a ser un contrato de 27, 28 de ahora por un jugador con muchísimas capacidades o muchísima capacidad para aportar a este equipo. Yo se lo ofrecería sin lugar a dudas, no estoy seguro de que lo acepte. No pasaría nada tampoco, tiene 2 años de contrato, pero yo no descartaría la posibilidad de que los Memphis Grizzlies hagan esta oferta en esta agencia libre, que nos sorprenda, y eso, yo lo haría sin dudar. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft y de un par de cosillas que haría yo en esa noche del draft. Y esto sería los Memphis Grizzlies después de dejar ir a algunos jugadores y de cortar especialmente a Luke Kennard. El quinteto titular sería Ja Morant, si está sano y cuerdo, Desmond Bane, Thierry Williams, esto es horrible en este momento, pero bueno, es lo que he puesto ahí porque jugó algo de titular la temporada pasada, Santi Aldama, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, que tal vez acabe jugando alero titular, quién sabe, Vince Williams Jr., que puede que tal vez pueda jugar de alero, pero para mí es más un escolta. John Conchar, Gigi Jackson, Brandon Clark, que esperemos que vuelva bien porque le va a venir muy bien a este equipo. Derrick Rose y por último Jake LaRavia. Como veis, aquí solo hay 3 espacios libres en la plantilla. Los Grizzlies, como decía antes, tienen el pick 9, el 39 y el 57. Y con ese pick 9 hay una prioridad principal. Y vamos a hablar primero de esto, pero luego vamos a darle un giro de guión a este vídeo. Porque el jugador que necesitan al pick 9 es Donovan Clingan. Es evidente. Es el pivot defensivo con capacidad de rebote y tamaño que encaja a la perfección con Jaren Jackson Jr. De verdad creo que va a ser un muy buen jugador en la NBA con este rol de, básicamente, prototipo Walker Kessler, Brook López. Y al final un pivot barato durante 4 años para un equipo como los Memphis Grizzlies es fundamental y realmente les ayudaría mucho. Clingan en su segundo año universitario ganó su segundo campeonato universitario con UConn y promedió 22,5 minutos de juego, 13 puntos, 7,4 rebotes, 1,5 asistencias con 0,8 pérdidas por partido, que no está nada mal para un jugador de su tamaño, 2,5 tapones, 4 tiros libres intentados, un 65% de acierto en sus tiros de 2, digamos tiros de campo porque no es que tire muchos triples, y un 58% de acierto en sus tiros libres. Y hay quien creen que podrá tirar triples a largo plazo. Yo no me quiero hacer falsas esperanzas con eso tampoco. Y este es el objetivo de los Grizzlies. Es posible que Donovan Clingan esté disponible en el 9. Yo no estoy convencido. Y si de verdad tienen tantas ganas de conseguirlo, tal vez puedan hacer alguna oferta con picks de segunda ronda y ofrecer algo más por intentar escalar al pick 7 más o menos. Cabe la posibilidad de que ahí todavía esté disponible Clingan.
Pero si Clingan no está disponible y se quieren quedar con este pick 9, otra posibilidad es Dalton Connect. Esto es un problema no por Connect, que es un muy buen jugador, sino porque no tendrían un pivot. Es la realidad y no tienen muchos mecanismos para conseguir un pivot del calibre de Donovan Clingan en agencia libre. Pero sea como sea, Connect encaja a la perfección en este equipo porque necesitan tiro y estamos hablando de un jugador que básicamente cubriría esa ausencia de Luke Kennard, siendo un jugador barato de 23 años que ha demostrado una capacidad de tiro y de producción muy potente en la universidad, más de 21 puntos por partido esta última temporada, 40% en triples en 6,5 triples intentados, buen físico, buen tamaño para esa posición de escolta. No es un gran defensor, pero tiene capacidad atlética. Los Grizzlies son un muy buen equipo defensivo, sospecho que podrían hacerlo funcionar probablemente. Y esta es es el plan B en este pick número 9. Pero sinceramente, si selecciona a Dalton Connect a Donovan Clingan, como decía antes, aún después de dejar ir a Luke Kennard, va a tener dinero disponible para contratar por la mínima del veterano jugadores, cerrar su plantilla y ya está. Y como ya está, ahí os he explicado el vídeo. Vamos a dar una vuelta de hoja, porque creo que hay una posibilidad muy interesante también para estos Memphis Grizzlies, y es hacer un intercambio en la noche del draft. Y ese intercambio sería algo como esto. He seleccionado a los Orlando Magic, bueno, me voy a poner por aquí. He seleccionado a los Orlando Magic porque me parecía un lugar más o menos coherente, podría ser otro equipo. Pero la idea de los Grizzlies aquí sería bajar un poco en el draft por varios motivos. El primero, cuanto más abajo estés en el draft, más barato es el jugador al que selecciones, porque el salario de los picks de draft está ya determinado, ¿no? Y porque les da una oportunidad de ahorrar dinero. Y estaba pensando en equipos más o menos en este rango del 16 al 20 más o menos que podrían estar interesados en subir. Y creo que los Orlando Magic, no tanto por seleccionar a alguien en el pick 9, sino por la posibilidad de tener un pack más potente de intercambio, podrían aprovechar algo de su margen salarial para hacer algo así. Y por eso he planteado este intercambio en el que los Orlando Magic se comen el salario de John Konchar, que cobra $6 millones este año y los dos siguientes, y no ha funcionado, y al final los Grizzlies, que están mal a nivel económico, seguramente quieran librarse de él. Los Magic se comen el salario de John Konchar, consiguen el pick 9 del draft y se llevan al pick 57 los Memphis Grizzlies, y a cambio Memphis se queda con el pick 18, con el 47, o sea, escala 10 posiciones ahí en la segunda ronda, y consigue una ronda futura. Y he puesto también a Caleb Houston porque me parece un jugador interesante. Memphis ahorra un poco menos, es verdad, pero bueno, Houston cobra 2 millones, John Konchar más de 6 millones, y es un buen tirador joven que puede llegar a ser interesante. Si quisiéramos sacar a Caleb Houston de la ecuación, tal vez los Magic podrían sumar a un jugador, un pick de segunda ronda más, porque creo que Houston es interesante también para los Magic. En ese caso, pues sería el pick 18, el pick 47 y un par de segundas rondas futuras. Puede no parecer tanto valor, pero en un draft que no se considera tan potente, bajar del 9 al 18... yo creo que sería algo en esta línea. Y esto puede ser muy interesante para los Grizzlies. Primero, te libras de John Konchar, alivias más tu situación financiera, te das espacio para posiblemente utilizar la mid-level. Y segundo, en este pick 18 puedes conseguir un jugador de impacto inmediato que es muy posible que esté disponible y que tal vez te ayude antes que Donovan Clingan y te salga mucho más barato por el lugar en el que has sido seleccionado. Y ese es Zach Edey. Vamos a ponernos aquí de vuelta. Yo no creo que Zach Edey vaya a ser un jugador que llegue a la NBA y la domine. Pero creo que estamos posiblemente infravalorándolo un poco, porque al final no ha demostrado ser un jugador mucho menos móvil que Donovan Clingan y la capacidad de producción que ha demostrado es espectacular. Era el número 1 de su equipo, le daban balones en el poste, no va a ser su rol en la NBA, pero los Memphis Grizzlies lo único que necesitarían de Zach Edey es que sea enorme y rebotee, y eso lo puede hacer. Esta última temporada promedió 32 minutos de juego por partido, 25 puntos, 12 rebotes, 4,6 rebotes ofensivos, 2 asistencias, 2,2 tapones, 11 tiros libres intentados, un 62% de acierto en tiros de 2 y un 71% en tiros libres. Una vez más hay quien cree que Zach Edey va a tirar triples, yo no creo mucho en esto tampoco. Pero para empezar ha demostrado más capacidad física de jugar, literalmente. Donovan Clingan juega 20 y pocos minutos y creo que hay un punto ahí de energía, ¿no? Edey ha demostrado más capacidad en ese aspecto y creo que de verdad al lado de Jaren Jackson Jr. en estos Grizzlies podría funcionar muy muy bien y cobraría unos 3,6 millones de dólares en su primer año como pick 18. Los Grizzlies ahorrarían mucho dinero entre pagarle menos un pick de draft, librarse de John Konchar, conseguir algún pick de segunda ronda además, y puede que Edey no sea mucho peor que Donovan Clingan y probablemente esté más preparado para ayudar desde el día 1. Así que vamos a considerar que selecciona a Zach Edey, que hacen este movimiento en la noche del draft, ya solo por hacer más interesante este vídeo. Y luego vamos a hablar un poco de la segunda ronda, porque como decía, tras hacer el movimiento del que hablaba antes, este de aquí, bajan del pick 57 o escalan más bien del pick 57 al 47, y los Grizzlies entonces tendrían el pick 47 y el 39.
Y tal vez puedan o intentar seleccionar a alguien con el 39 o incluso emparejar esos dos picks y escalar un poco más en el draft, al pick 32, 33, algo en esa línea, para intentar conseguir un jugador con capacidad de tiro en la segunda ronda. Y voy a plantear un par de nombres. Uno es Baylor Sherman, no tengo muy claro cómo decir su nombre, el jugador de Creighton que, por poner una comparación, es un jugador estilo... Ay Dios, se me acaba de olvidar el nombre. Estilo el jugador de los Washington Wizards, el triplista, Corey Kispert, se me había ido el nombre, de hecho está haciendo un aire, ¿no? Es un escolta alero grande, fuerte, no es un defensor ágil, pero no creo que sea un desastre defensivo y es un muy buen triplista con años de experiencia en la Universidad de Creighton. Yo no descartaría que acabe siendo un pick de finales de primera ronda, pero si cae un poquillo y lo puedes seleccionar en el pick 33, 34, puedes intentar escalar en el draft y sumar a Baylor Sherman para que sea un muy buen triplista en la segunda unidad y ver cómo se desarrolla. Y otra opción similar sería Alex Caravan, un compañero de equipo, de hecho, de Donovan Clingan. Es un mejor defensor, con buen tamaño, mide más o menos 1,98 m, pero tiene brazos muy largos, tiene muy buenos fundamentos defensivos y es un muy buen triplista en su posición. Al final la idea sería conseguir aquí un jugador veterano con capacidad de tiro para la segunda unidad y creo que en este rango de la segunda ronda podrían conseguirlo. Vamos a considerar que consiguen a Baylor Sherman y a Zach Edey, como decía antes, y vamos a ver cómo quedaría la plantilla en este momento. Y como veis, con la plantilla ya casi completa tendrían a Ja Morant, Desmond Bane, Gigi Jackson, lo he puesto como alero titular. Creo que es más bien un ala pivot, pero con esa ausencia de alero titular es que prefiero darle minutos a Gigi ahí que a Zaire Williams. Jaren Jackson Jr. pasando a la posición de ala pivot, que le viene mucho mejor. Zach Edey de pivot titular ya directamente. Tal vez acabe jugando algo Brandon Clark, pero vamos a poner ahí a Zach Edey. Marcus Smart en la segunda unidad, como decía antes, tal vez acabe de alero titular, quién sabe. Vince Williams, Zaire Williams, Santi Aldama, Brandon Clark, Derrick Rose, Baylor Sherman, Caleb Houston y Jake LaRavia. Y este equipo, de estar en una situación complicada a nivel financiero, tiene ahora mismo suficiente margen para utilizar la mid-level completa. Eso sí, manteniéndose en impuesto de lujo, pero sin llegar al primer tax apron. He calculado que aquí tendría más o menos unos 14 millones de dólares de margen hasta ese primer tax apron, con lo que podrían utilizar su mid-level o parte de ella, o si quieren no arriesgarse a ser un equipo con el hard cap y perder la flexibilidad de superar ese rango, solo utilizar la mid-level para equipos sobre impuesto de lujo de 5 millones. Sea como sea, pueden hacer un fichaje final, ¿no?, para ese hueco, y podríamos pensar en un pivot suplente, pero Jaren Jackson puede jugar algo de 5, Santi Aldama también, Brandon Clark también, Zach Edey también. Necesitan desesperadamente un jugador de ala, por lo que voy a plantear unas cuantas opciones por la mid-level completa, pero dado que con futuras extensiones y un equipo que se va a volver muy caro muy pronto, no creo que deban atarse a largo plazo a nadie más. Creo que cualquiera de los fichajes que hagan van a tener que sobrepagarle y ofrecerle un contrato de 1+1, estilo Bruce Brown, estilo Joe Ingles con los Orlando Magic, como Wagner. Creo que ese debería ser el enfoque de los Memphis Grizzlies, a esta agencia libre. Pagarle a un jugador 12,8 millones de dólares por un año y 13 millones el siguiente, siendo el segundo año opción del equipo. Y ahí ya deciden qué quieren hacer, lo pueden intercambiar, lo pueden mantener, dependerá un poco de cómo funcione, ¿no? Y voy a plantear 4 nombres para este último fichaje del equipo y con eso acabamos el vídeo. Es una agencia libre pobre, recordémoslo, así que no hay muchas opciones que realmente puedas llegar a conseguir, pero una podría ser Royce O'Neal. Creo que los Suns seguramente le vayan a pagar algo en este rango y si Phoenix le ofrece algo en este rango y 4 años de salario, no se va a ir. Pero en caso de que por lo que sea los Suns le apriete un poco el bolsillo al propietario, yo le ofrecería sin lugar a dudas a Royce O'Neal eso, básicamente 2 años, 26 millones de dólares. Creo que es muy difícil que esto sea viable, creo que O'Neal seguramente se iría a otro equipo, pero encajaría muy bien en Memphis, a decir verdad, y bueno, es un jugador con capacidad de tiro, experiencia, un defensor sólido, pero lo veo poco realista. Otra opción es Naji Marshall, una vez más, tal vez por un poco menos de salario, pero creo que va a tener ofertas mejores sobre la mesa, pero esta es la realidad de lo que estamos planteando aquí. Marshall, tal vez por alquiler de un año y luego a ver cómo funciona y si encaja en el equipo o no, sería interesante. El jugador que creo que sí que podrían conseguir, porque no creo que nadie le vaya a ofrecer nada cercano a esto, es Taurean Prince. Prince es un buen triplista, un defensor aceptable. No es un jugador que se merezca cobrar 13 millones de dólares, pero precisamente por eso tal vez lo puedas conseguir. Y es mejor que Zaire Williams, eso desde luego. Así que si puedes fichar a Taurean Prince para que sea tu alero suplente, estás en unas mejores condiciones. Esto es una opción que creo que es bastante viable y de hecho es con lo que vamos a proseguir. Y en el peor de los casos, si ninguno de estos jugadores está disponible, tal vez puedas probar con un veterano que ha tenido un final de temporada catastrófico en su nuevo equipo, pero que es un jugador con experiencia, capacidad de tiro, que a lo mejor lo hace mejor en Memphis, y ese es Gordon Hayward. Hayward no ha demostrado merecer 13 millones de dólares en agencia libre en base a su final de temporada con los Thunder, pero si no tienes nadie más en quien gastar el dinero, le puedes ofrecer esto a Gordon Hayward por un año y ver qué pasa.
Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo. Sinceramente, lo más probable es que los Grizzlies seleccionen a Donovan Clingan. Tendrán que decir si cortaron o no a Luke Kennard y poco más. Pero creo que sería interesante que se planteen bajar en el draft, ir a por Zakidi. Se genera muchísima más flexibilidad salarial, sinceramente. Y creo que les quedaría un equipo bastante interesante y muy potente en base a que ya tiene una plantilla potente, simplemente que estuvo muy lesionada. Así que para acabar vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Y este serían los Memphis Grizzlies tras finalizar la agencia libre de 2024. Tendrían de titulares a Ja Morant, Desmond Bane, Gigi Jackson, Jaren Jackson Jr. y Zakidi, y luego Marcus Smart, Vince Williams, Taurean Prince, Santi Aldama, Brandon Clark, Derrick Rose, Baylor Sherman, Caleb Houston, Thierry Williams y Jake LaRavia. A ver si alguno de esos jugadores estilo LaRavia, Houston, Sherman consigue explotar, o incluso Santi Aldama pega un salto, y eso combinado con un núcleo ya muy potente, como todos sabemos desde hace un par de años, creo que puede llegar a ser muy interesante. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. Decidme qué os parece, decidme qué cambios haríais vosotros y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.